Y damos hasta ahora la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Yanine Cruz, asambleísta de Creo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, estimada Liz, qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Un abrazo a todos los ecuatorianos. Gracias nuevamente por estar acá, asambleísta. Bueno, el día de ayer, quienes integran la coalición política legislativa fueron a oficializar este pedido de juicio político contra el titular del Consejo de Participación Ciudadana y 3 consejeros más. Ya son 3 los pedidos que suman para que en ese sentido la Asamblea pueda sancionar de ser el caso. ¿Qué buscan o qué precedente quieren marcar a través de esta figura del juicio político en este caso? Bueno, primero es importante señalar que con 79 firmas presentamos este juicio político en 4 consejeros de participación ciudadana. Me parece indispensable señalarle al país que ningún funcionario público, ningún ecuatoriano puede estar por sobre la Constitución, por sobre ninguna ley, y sobre todo es importante señalar que la autoridad competente como la Corte Constitucional obliga a respetar en este caso los dictámenes. En ese sentido, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene el interés de poder vigilar o seguir presionando lo que hizo el transitorio. Más de 100 denuncias presentadas por Julio César Trujillo reposan obviamente en la Fiscalía y el actual presidente no ha dado continuidad a eso. O si no, también las 302 denuncias en contra de los operadores de justicia. Es evidente que llegaron a este espacio para tratar de auditar o vigilar lo realizado por Julio César Trujillo. Esto es totalmente ilegal y me parece indispensable que la Asamblea Nacional deje un precedente importante. Ningún funcionario público, ninguna autoridad puede llegar con aires de prepotencia, con aires de querer mandar sobre las instituciones del país. Y en ese caso, nosotros como organización política, como Asamblea Nacional, en esa competencia para fiscalizar es que logramos presentar este juicio político. Y obviamente esperamos la censura de estos funcionarios que lo que obedecen es una agenda correísta y no le interesa buscar la democracia y cuidar la institución de nuestro Estado. ¿Hay las pruebas quizás suficientes para determinar que obedecen a una agenda correísta? Porque precisamente usted me acaba de decir, es evidente que ellos llegaron para revisar todo lo actuado por el Consejo Transitorio presidido por el doctor Julio César Trujillo. Entonces, ¿habría un tinte político detrás de eso más que la motivación de servir a través de un organismo constituido para dar paso a una participación ciudadana? Es evidente esto desde que fueron candidatos para ser partícipes del Consejo de Participación Ciudadana. Empezaron obviamente a criticar los rostros porque son rostros correístas, más aún cuando hay evidencias de fotografías del actual presidente acompañando a una legisladora de la Revolución Ciudadana. Lo que me parece raro es que el presidente actual del Consejo de Participación Ciudadana no asuma o no tenga los pies sobre la tierra para entender que lo actuado por el transitorio es justamente cuidar el respeto por las instituciones, combatir la corrupción. Y lo que hace, evidentemente, esto es el 10 de julio, cuando en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, en el orden del día, en el numeral 4, conforman una comisión para poder vigilar lo actuado por el transitorio, cuando es totalmente ilegal. Los 4 funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana dan paso a esta ilegalidad. Y ellos conocen perfectamente que el dictamen de la Corte Constitucional no les permite auditar o analizar lo actuado por el transitorio, a cuenta de que ellos tratan obviamente de buscar auditar lo llevado por el transitorio para poner la actual Corte Constitucional. Obedecen obviamente a esta agenda correísta. ¿Y quiénes son los únicos que aplaudían cuando se posesionaban en la Asamblea Nacional? Era obviamente ese proyecto político de los 10 años de la impunidad, en donde destrozaron la institución como tal. El Consejo de Participación Ciudadana, más allá de estar Tuárez a la cabeza, es un órgano que sirvió al correato para poner a los amigos del expresidente Correa al frente de instituciones públicas. Por eso lo actuado por el transitorio al frente Julio César Trujillo tuvo poderes extraordinarios que el pueblo ecuatoriano le dio obviamente esas atribuciones en febrero del 2018 para evaluar a las autoridades de ciertas instituciones públicas. Gracias a él, por ejemplo, tuvimos la sanción y la censura de Gustavo Yalt, tuvimos la salida del ex defensor del pueblo, de la Corte Constitucional. Entonces es un camino importante lo que realizó el transitorio, porque el pueblo ecuatoriano le dio esa facultad al transitorio. Ahora el actual Consejo de Participación Ciudadana quiere revisar lo actuado y es totalmente ilegítimo e ilegal y es una metida de manos por parte de estos 4 funcionarios. Pero
ellos han conformado esta comisión, han incluso mencionado los nombres de quienes podrían integrarlas, pero ¿se puede hablar ya de un desacato a una sentencia de la Corte Constitucional o de un intento, considerando que esa comisión todavía no ha comenzado, no se ha sentado, no ha comenzado a revisar la designación de los jueces, que es para lo que fue constituida? No, esto es desacato. Evidentemente, en el 282 del COIP determina cuando la Corte Constitucional emite este dictamen es de fiel cumplimiento. Y ellos no podían ni incluir en el orden del día, ni mucho menos votar a favor de este orden del día, y mucho menos conformar esta comisión. La intención era evidente. Ahora tratan obviamente ellos de negar la intención de vigilar lo actuado por el transitorio para constituir la nueva Corte Constitucional. Pero sabían evidentemente que había una sentencia emitida el 7 de mayo del 2019 y me parece algo oportuno. Julio César Trujillo se adelantó porque sabía que existe la presión política para tratar nuevamente de captar estas instituciones de control. La Corte Constitucional es clara y tenemos que respetarla. Por lo tanto, nosotros presentamos una denuncia en la Fiscalía por desacato en contra de los 4 funcionarios y ayer, por ejemplo, fui a dar mi versión y también a reconocer mi rúbrica para que continúen las investigaciones. Ahora, lo cierto es que hay diferentes pedidos en torno a la aplicación de sanciones para los consejeros de mayoría de este organismo. Una de estas razones es el desacato que usted acaba de mencionar, pero también está el hecho de haber hecho proselitismo político, el de haber falseado información en esa hoja de postulación para poder evidenciar que cumplían los requisitos para ocupar el cargo que hoy ocupan dentro del Consejo de Participación. Pero ¿por qué esto no se pudo prever? ¿Por qué quizás el mismo pueblo ecuatoriano no lo percibió? Porque usted me decía desde campaña ya comenzaron ellos a demostrar, pero sin embargo contaron con un respaldo mayoritario en las urnas. Y por otro lado, también es cierto que estas cosas que hoy se cuestionan en torno a los requisitos básicamente no fueron ni investigados ni percibidos en su momento para evitar quizás lo que hoy estamos viviendo. A ver, yo coincido con usted cuando analizamos que un funcionario llega a la Asamblea Nacional acompañado de fieles seguidores, a hacer proselitismo político, llega a la Comisión de Participación Ciudadana que está presidida por el asambleísta Raúl Tello, y el presidente actual del Consejo de Participación Ciudadana señala que él no puede ser fiscalizado, que él no es sujeto de control político. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué tenía miedo, obviamente, de poder expresar o contestar muchas inquietudes que tenemos los legisladores? Segundo, la misma gente que llegó a hacerle problema a Julio César Trujillo con violencia, llegó en las mismas condiciones a la Asamblea Nacional. Yo creo que después de 10 años de estar hostigados de esa conducta prepotente, no podemos permitir esos aires, obviamente, de un ciudadano con sed de poder, primero. Y segundo, me parece que el señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Tuárez, tiene que responder. ¿Cómo es posible que se falsifique documentos que también está siendo investigado por la Fiscalía? Pero también es importante analizar lo actuado por el Consejo Nacional Electoral. ¿No se dieron cuenta de los documentos que presentaban los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana? El compromiso y el deber era justamente de ellos, que también se está analizando la posibilidad, obviamente, de buscar la responsabilidad. Aquí tenemos que ser nosotros claros. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, que fue parte del transitorio, tiene también que responderle al país cómo es que no se dieron cuenta de estas grandes evidencias y que hoy nos toca a la Asamblea Nacional tratar de censurar, tratar de buscar un mecanismo para que estos funcionarios que tienen una agenda política y no una agenda de democracia, pues lleguen a seguir obstruyendo las instituciones de nuestro país. Ahora, la finalidad, me imagino, al plantear este juicio político, como usted ha dicho, es la censura que podría conllevar una posible destitución, y eso a su vez conllevaría que asuman los suplentes. Con lo que usted acaba de mencionar, que es inexplicable o todavía no se logra entender cómo el Consejo Nacional Electoral no pudo prever, darse cuenta de esta falsedad en la información entregada, ¿no debería quizás hacerse una revisión exhaustiva de no solamente de ciertos consejeros, sino de todos los que hoy integran ese Consejo de Participación? Porque ¿quién garantiza que no se repitan estas historias quizás al momento de aplicar una sanción desde el legislativo y que asuman otros?
Claro que sí, esto se tiene que dejar un precedente, no solamente para censurar a estos pésimos funcionarios, sino también para analizar lo actuado por el Consejo Nacional Electoral y que a futuro no se dé esta clase obviamente de situaciones. A mí me parece que el Consejo Nacional Electoral tiene mucho que responderle al país y frente a eso se ha solicitado obviamente información para poder analizar y poder sacar obviamente nuestras conclusiones, pero con miras para ir mejorando este actuar también de los funcionarios. Ahora ellos no pueden decir que no se dieron cuenta. Si dejaron pasar documentos falsos para la postulación, también pudieron dejar pasar otros documentos falsos de otros candidatos. Por lo tanto, estamos llamados no solamente a analizar el juicio político, vamos a presentar obviamente las evidencias que están a la luz del día, y segundo, también hacer un llamado al Consejo Nacional Electoral por esta clase obviamente de fallas que nos deja mucho que desear. Ahora, hay varios pedidos en contra de estos funcionarios. El primer pedido fue presentado por el asambleísta Fabricio Villamar, luego se sumó el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, el asambleísta Raúl Tello, y una vez pues presentada esta denuncia en la Fiscalía es que logramos articular que la mayoría de bancadas también se sumen para presentar este inicio de juicio político. Hoy el CAL tiene una importante reunión para analizar si califica o no el juicio político. Esperamos por el bien del país que permitan obviamente avanzar en este juicio político y poder dejar ese precedente importante para el país. ¿Qué pasaría si por algún motivo no se da paso a este pedido de juicio político? Porque hay que considerar igual que al interior de la Asamblea hay ciertos legisladores que no ven motivo alguno para dar paso a esa figura y que a través de ella pues la Asamblea pueda sancionar con la censura. Bueno, son 79 firmas, contamos con el respaldo de todas las bancadas, sin embargo el CAL tiene que analizar rigurosamente si se cumple obviamente con los pasos para presentar este juicio político y sobre todo luego tendrá los consejeros que descargarse de la denuncia presentada por Raúl Tello y mi persona. En ese sentido decirle, yo soy una mujer católica, religiosa, pero utilizar la religión para hacer proselitismo político o tratar de demostrar que tiene buenas intenciones con el país, me parece que no podemos justificar esta clase de acciones. Mucho ha hecho el señor Tuárez en este mes y medio, error tras error. Y dejar claro, estimada Liz, ellos solo se pusieron la soga en el cuello por no acatar la Constitución, por no respetar el dictamen de la Corte Constitucional y sobre todo por no respetar a la Asamblea Nacional. Nosotros estamos llamados a fiscalizar a cualquier funcionario público para poder saber en qué condiciones están al frente de las instituciones públicas y también cuál es esa agenda. Nosotros en este momento estamos presentando al país esta coalición por parte de la Asamblea Nacional para combatir justamente a estos funcionarios que quieren convertir a nuestro país nuevamente en una agenda política y no hacer respetar los derechos de los ciudadanos. ¿Cuál sería el mayor riesgo en caso de que no prosperaran estos procesos que hoy se siguen desde la Asamblea o desde la misma Fiscalía? No, me parece que las pruebas son evidentes. Tenemos el video, el audio de cómo se desarrolló el pleno del 10 de julio en donde se vota a favor de esta comisión. Tenemos el dictamen obviamente de la Corte Constitucional, tenemos las evidencias cuando el presidente, el señor Tuárez, llega a la comisión sin querer responder, sin querer descargarse cuando lo cuestiona el asambleísta Raúl Tello. Tenemos información de los medios de comunicación, tenemos la información inclusive del patrimonio del señor Tuárez y de obviamente los otros consejeros que tienen que responderle al país. Y en este caso el CAL tiene que designar esto a la Comisión de Fiscalización para que se dé obviamente el seguimiento a este juicio político, puedan conocer las evidencias. Nosotros con Raúl Tello vamos a llegar a la Comisión de Fiscalización a presentar las evidencias y que continúe este proceso. Yo no temo a que el juicio político no prospere, porque tenemos las evidencias, tenemos la argumentación necesaria y lo más importante es que las bancadas están sumándose porque ven la ineficiencia, la falta de seriedad por parte de estos consejeros y estos funcionarios
tienen que ser censurados. Ahora, ¿quién asumiría? Obviamente, esta responsabilidad serían sus alternos. Queda una lección claramente a la Asamblea Nacional. Más allá de quienes asuman, tienen que llegar a cumplir un papel responsable con el país. El debate está más allá del rostro de Tuárez. Se tiene que eliminar con este tentáculo correísta que fue el Consejo y es lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana. El debate tiene que elevarse, tiene que prosperar. Ahora hay propuestas presentadas por ciertos legisladores en donde proponen una enmienda para poder disminuir las funciones o neutralizar las funciones de este Consejo de Participación Ciudadana. Hay una propuesta de una reforma parcial a la Constitución presentada por el asambleísta Héctor Muñoz. Y claro está, el debate es si la Corte Constitucional también da luz verde a la enmienda o a una reforma. Eso tendrá obviamente que la Corte pronunciarse. Sin embargo, nosotros estamos dando un paso seguro para pedir la censura de estos 4 funcionarios que lo único que quieren es volver al caos y volver a que esa agenda de los 10 años de la impunidad y la corrupción siga permaneciendo en las instituciones del Estado, y nosotros no vamos a prestarnos para ese juego. Más allá de que, como ya usted lo mencionaba, la decisión estará en manos de la Corte Constitucional, ¿cuál cree usted que debe ser el camino? ¿La reforma total o la reforma parcial a la Constitución en este sentido? Bueno, hay enmiendas que aún no califica la Corte Constitucional. Quiero señalar que solo hay 2 enmiendas calificadas que nada tienen que ver con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Es evidente que tiene que llevarse a una consulta. Sin embargo, la propuesta de querer reducir el tema de algunas funciones podría ser vía enmienda. Aquí yo no me atrevería a dar mi criterio jurídico, sino que sea la Corte Constitucional, el órgano competente, que le diga a la Asamblea Nacional, este es el camino a seguir. Si queremos desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, es evidente que se necesita una consulta. Sin embargo, la actitud de la Asamblea Nacional frente a las diferentes propuestas tiene que obviamente mantener una comisión para poder tomar el camino correcto, sin poder saltar obviamente a la Constitución y sin violentar las normas, que es lo que nosotros queremos. Asambleísta, ¿es real que usted estaría siendo blanco de intimidación por parte del titular del Consejo de Participación Ciudadana al estar investigándola como una medida de decir, a lo mejor no te metas conmigo porque también yo te estoy investigando? Vea, nosotros nos hemos enfrentado a un sistema de corrupción y delictivo, desde la cabeza principal como es Rafael Correa. El señor Tuárez ha llamado a Loja, él sabe a quién llamó y en qué condiciones. Tratar de intimidar o tratar de neutralizar nuestro trabajo no lo va a lograr, no lo va a lograr. Y eso hizo después de presentar la denuncia en la Fiscalía. Tenemos las llamadas, tenemos la evidencia. Sin embargo, me parece que es la desesperación, porque saben que están cometiendo muchos errores al frente del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros nos debemos al país. ¿Y ante eso tomará usted algún tipo de acciones? No, mire, el señor Tuárez, le voy a ser sincera, tiene que ir a la Comisión de Fiscalización. No es la primera vez, estimada Liz, que tenemos esta clase de denuncias. De persecución, de llamadas de intimidación. No ha pasado absolutamente nada. Lamentablemente estamos expuestos los funcionarios que fiscalizamos a esta clase de malos momentos, pero el hecho de que llame a Loja a presionar a gente cercana, evidentemente es porque tiene miedo, porque tiene pecado el señor Tuárez. Y yo no le digo el sacerdote, le digo el pseudo sacerdote, porque utilizar la religión para tratar de mantener esta agenda oculta, correísta, me parece terrorífico que en el país se dé esta clase de conductas, y tenemos que sancionar y censurar a estos funcionarios. Quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas, asambleísta Cruz. Un abrazo.